Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Mateo relata en su primer capítulo, en los versículos 18-24, la generación de Jesucristo. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró en cita por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Estamos ya a una semana de la Navidad y celebramos la advocación mariana llamada Nuestra Señora de la o de la Virgen de la Esperanza, o de la expectación del parto. Es una festividad genuinamente española. De hecho, fue instituida por los padres conciliares en el Concilio X de Toledo. No se sorprendan. Concilio X de Toledo, en el año 656. Todavía no habíamos sido invadidos por los árabes, vamos a decir, por los moros. Y el Concilio de Toledo fijó la fecha 8 días antes de la Navidad, es decir, el 18 de diciembre. Y en España se celebra la fiesta mariana de la espera, de la expectación del parto. Ya digo que establecida en el Concilio de Toledo y en el calendario mozárabe se sigue manteniendo. También en algunos sitios se sigue celebrando Santa María de la O. Se habla de la O por la expectación del parto o por las antífonas, que ahora explicaremos lo que son las antífonas. De hecho, se llamaba Santa María de la O porque después de rezar la oración de la tarde, el coro sostenía una larga O, símbolo de la expectación del universo por la venida del Mesías. Ya digo, desde el siglo VII, siglo VIII, nos han llegado esas antífonas, por la tarde, que aún se cantan en esta semana de Adviento anterior a la Nochebuena. Las antífonas tienen su historia y tienen sobre todo también su trampa, entre comillas. Son 7 antífonas que se cantan con el Magnificat, como sabes, el oficio de vísperas, de cada día, desde el 17 hasta el 23 de diciembre, porque ya el 24 de diciembre por la noche ya es Nochebuena. Y se llaman antífonas mayores o antífonas de la O. Todas van seguidas de una petición, ven. Y se llaman antífonas o Santa María de la O porque empiezan por la palabra O, seguida de un título mesiánico, título que se toma del Antiguo Testamento. Así como en esta semana del Adviento el profeta que aparece por excelencia es Isaías, y estamos leyendo a Isaías constantemente en el Adviento, pues las antífonas de la O están tomando esos títulos mesiánicos que te voy a leer ahora, del Antiguo Testamento, que también son recogidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, o sapiencia, o sabiduría, o palabra, o Adonai, Adonai en hebreo, Señor poderoso, o radix, o raíz, la raíz de Jesé, renuevo de Jesé, un padre de David, o clavis, o llave de David, que abre y cierra. La quinta sería o oriens, o oriente, sol, del oriente, la luz. Jesús viene del oriente. O rex, Cristo como rey. Y la última es
o Emmanuel, Dios con nosotros. La peculiaridad de estas antífonas, que empiezan por la exclamación o, con la invocación, ya digo, tomada del Antiguo Testamento, es que si uno lee las iniciales latinas que aparecen después de la O, al revés, dan lugar a un acróstico que significa ero cras. Emmanuel, rex, orient, clavis, radis, Adonai, sapiencia. Y ero cras en latín significa vendré mañana, seré, estaré mañana, que es como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Estos de los acrósticos aparecen en algunos sitios de la liturgia y le gustaba mucho a los antiguos formular de este modo, cosa que me parece muy bella, ¿no? La razón de todas estas antífonas es complementar la Anunciación. Después de celebrar la fiesta de la Encarnación o de la Anunciación, pues la Iglesia nos ayuda a prepararnos en esa semana previa a la Navidad con esas invocaciones al Mesías, al Emmanuel, al Rey, al Oriens, a la llave de David. Perdón. Los padres del Concilio X de Toledo, ya te digo, consideraron que no todos los años se pueden celebrar con el esplendor conveniente la Anunciación de la Santísima Virgen al coincidir con el tiempo de Cuaresma, porque la Anunciación puede coincidir con Cuaresma o con la Pascua. Y entonces, reunidos en Toledo, y al frente estaba San Eugenio III, pues decidieron que celebrar de ese modo la semana previa a la Navidad. Y dice así el concilio: se establece por especial decreto que el día octavo antes de la Natividad del Señor se tenga dicho día como celebérrimo y preclaro en honor de su Santísima Madre. De ahí el origen de la Virgen de la O, de la fiesta de la Santa María, de la expectación del parto, de la Virgen embarazada, que en algunos sitios hay imágenes de Virgen embarazada. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos alguna iglesia con una imagen de la Virgen embarazada, de la Virgen de la Esperanza, porque ya está la expectación del parto, ya está a punto de dar a luz. Ya digo que en el Concilio X de Toledo dijeron estas palabras tan bonitas para celebrar, pues, la Virgen embarazada. Y se alude en este decreto del concilio a que esa celebración ya hay muchas iglesias, otras iglesias lejanas, que tienen esta costumbre y por tanto la recogen, y se ordena que se retenga esta costumbre, aunque para conformarse con la Iglesia romana se celebre la fiesta del 25 de marzo, que es la Encarnación. Pero, bueno, unidos a Roma, pero ya digo, en la liturgia mozárabe se mantiene. Y España fue una de las fiestas más solemnes, Consta que en Toledo se empezó a extender por tantos lugares de la península ibérica. Fue llamada también Día de Santa María, y como hoy, de Nuestra Señora de la O, por empezar las antífonas de vísperas de la O. Señala un estudioso benedictino, Romualdo María Díaz Carbonell, que el título concreto de expectación del parto para la fiesta se la dio otro santo obispo de Toledo, al que todos conocemos mucho, que es San Ildefonso, famoso por su devoción mariana. Ya les estuve contando ya a los niños de primero de primaria, ahora ya están en segundo, quién era San Ildefonso y cómo la Virgen les regaló una casulla. Los niños me miraban diciendo, no saben lo que es una casulla. Y entonces les expliqué que era lo que el sacerdote, vosotros que asistís a misa una vez al mes o una vez cada 15 días, conmigo pues veis que voy cambiando de color. La ropa que me pongo encima puede ser morada, puede ser verde, puede ser blanca, y a los niños ya sabían lo que era la casulla, lo que cambiaba de color. Pues sí, y además le expliqué otra cosa que me tiene un pequeño berenjenal, por decirlo así,
que San Ildefonso defendió la virginidad de María. Y les expliqué algo que sale en el Evangelio de hoy, que José no es el papá de Jesús, que así como ellos tienen dos papás, el que ha dado el cuerpo y el alma, Jesús nada más que tenía un papá, Dios, que le dio el alma y el cuerpo. Nosotros llamamos a José el esposo de María, pero le expliqué, no es el papá de Jesús. Ya todos más o menos lo entendieron. Y salí un poquito del huerto que me estaba metiendo. Es bonita la insistencia en la expectación y asombro por la venida del Salvador. Decía otro escritor, si todos los santos del Antiguo Testamento desearon con ardor la aparición del Salvador del mundo, ¿cuáles no serían los deseos de aquella, la Virgen, que había sido elegida para ser su madre, que conocía mejor que ninguna otra criatura la necesidad que tenía la humanidad, la excelencia de su persona y los frutos incomparables que debía producir en la tierra y la fe y la caridad que sobrepasan la de todos los patriarcas y profetas? Bueno, pues la Virgen, desde luego, estaba con una expectación, con un deseo de que naciera su hijo, el Mesías prometido, el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y añade este escritor, es el padre Gilles, que escribió pues Le Petit Volandites. Bueno, en francés te compliqué. Bueno, pues añadía, fue tan grande el deseo de la Santísima Virgen que nosotros no tenemos palabras para expresar su mérito. Y tampoco podemos concebir cuál fue su gozo cuando ella vio que sus deseos y los de todos los siglos y los de todos los hombres, y mujeres, claro está, iban a realizarse en ella y por ella, ya que iba a dar a luz la esperanza de todas las naciones, aquel sobre quien se fijaban los ojos de todos en el cielo y en la tierra, y miraban como a su libertador. El deseo de la venida del Mesías era algo que no solamente ocurría en el pueblo de Israel, sino que también en pueblos paganos, como está comprobado, hablaban de la venida de ese Salvador. Más o menos claro, más o menos explicativo, pero hablaban de la venida del Salvador. El gusto popular llamó a la doncella en espera a la Virgen de la O. A partir de esas obras pictóricas o esculturales que presentan piadosamente la natural redondez abultada de la Virgen grávida. ¿Verdad que enternece cuando uno contempla a una mamá que ya está esperando pues a su hijo y ya se le nota bastante, ya está redondeada, está esperando a su hijo o a su hija que van a hacer? Pues la Virgen, cuando ella está esperando y está, la vemos en tantas representaciones, tanto, sobre todo en escultura, menos que en pintura, pero también puede haber una pintura que sale la Virgen grávida, la Virgen ya esperando, la redondez abultada de la Virgen grávida. Es una cosa que enternece, porque toda madre esperando enternece. Pues no digamos la Virgen que estaba esperando, esa doncella, esa chica jovencita que estaba esperando el nacimiento del Mesías. Nos hemos alargado un poco hablando de esta vocación de la Virgen de la O. No solamente para resaltar esas 7 preciosísimas, bellísimas antífonas del oficio de vísperas de esos 7 días precedentes a la Navidad, sino también para mirar a la Virgen embarazada, que acompaña a José camino de Belén. Que tantas cosas, pues esa preocupación especialísima de San José por cuidar de la que iba a ser la madre del Mesías, y sobre todo el nacimiento del Mesías, del Salvador,
o como dicen las antífonas, la sabiduría, Adonai, o Señor, como quiera llamarle, raíz, renuevo del tronco de Jesé, o si quieres, ese capullo que nace del tronco de Jesé, la llave de David, ese sol, ese rey, ese el Emmanuel. Que nosotros en estos días, que ya pues aceleran la llegada del Mesías, que cantemos a la Virgen, cantemos esos villancicos. Hay villancicos, como sabes, para la Cuaresma, y que hablan de la Virgen ya embarazada, que está a punto de dar a luz. Esa humilde doncella, esa nazarena, que va a dar a luz. Pues podemos cantar esos villancicos a la Virgen que va a dar luz, o los villancicos ya que hablan del nacimiento del Mesías. No pasa nada porque cantemos ya, aunque no haya nacido todavía. Que nos adelantemos para manifestar nuestra alegría, o bien que repitamos esas antífonas de vísperas. Lo importante es que vayamos cantando con esa alegría que embargaba el corazón de la Virgen. Cuando se prevé la llegada de un bien, que además tiene una entidad considerable, un gran bien si quieres, se vive una espera atenta, deseosa, que va desde el anhelo a la ansiedad, hasta la euforia acompañada de una prisa impaciente. Pues algo de esto pasó en el pueblo de Israel, que conocía su carácter de brevedad funcional, al menos en los círculos más creyentes o especializados en la espiritualidad premesiánica. Estaban deseosos de la llegada del Mesías. La evidencia de que la llegada del Mesías Salvador era inminente hizo que muchos judíos piadosos vivieran en una tensión de anhelo creciente. Bueno, basta pensar. El anciano Simeón estaba esperando en el templo hasta poder descubrir en Jesús al Mesías que se había prometido a la humanidad desde los primeros tiempos posteriores al pecado. Esta anécdota verídica, además, como yo digo a los niños, es un cuento, una historia. Pues es historia, no es cuento. Se narra que la Victoria Eugenia de Battenberg, una princesa británica, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que se convirtió en reina consorte de España porque se casó con el rey Alfonso XIII. Pues y por tanto, antepasada del actual rey de España. Cuando Victoria Eugenia visitó por vez primera Sevilla, el pueblo sevillano, que son muy dados a los fervores y a las exaltaciones, pues entusiasmado por la belleza, pues parecía una mujer muy guapa, y su juventud, no cesaba de aclamarla con piropos, con ese grasejo andaluz, que a gritos repetía sin cansarse. ¡Viva tu madre! ¡Olé tu madre! ¡Bendita sea tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Bendita sea tu madre! Y entonces la pobre reina consorte le preguntaba a su joven esposo: ¿pero cómo es posible que estas personas conozcan y quieran tanto aquí a mi madre? Y entonces el rey, que conocía muy bien el modo de ser de los andaluces, sobre todo de los sevillanos, le contestó: es por ti por lo que aclaman a tu madre, porque a ella le deben la reina más hermosa de Europa, y porque adivinan que ningún elogio será más grato a tus oídos que una exposición de alabanzas a tu madre. Pues esa es la realidad. Nosotros alabamos a la Virgen, y alabamos a la Virgen porque a Jesús no hay cosa que más le encante. Y preparamos esa venida
del Mesías, del Salvador, piropeando a su madre. Decía el Papa Francisco, María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta con violencia, que injuria contra el destino de la vida que nos revela muchas veces un rostro hostil. Es en cambio una mujer que escucha. Bueno, esa expectación del parto, esa esperanza, esa escucha, que nos ayuda en este tiempo de Adviento también a escuchar y a prepararnos para el nacimiento del Mesías, pues un modo de vivirlo muy bueno es acompañar a la Virgen. Jesús nos entregó como madre en la cruz. Y la reencontraremos en el primer día de la Iglesia, después de la muerte de su Hijo. Ella, madre de esperanza, en medio de aquella comunidad de discípulos tan frágiles que habían huido de la pasión, uno le había negado, muchos habían huido, otros habían tenido miedo, pero ella estaba allí, al pie de la cruz, como si fuera del todo natural, en la primera iglesia envuelta por la luz de la resurrección, pero también por las vacilaciones de los primeros pasos que debía cumplir en el mundo. Por esto todos nosotros, que la amamos como madre, que no somos huérfanos, que tenemos una madre en el cielo, que es la Santa Madre de Dios, y ella nos enseña la virtud de la esperanza, de la expectación, de la O, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Ella siempre confiando en el misterio de Dios, incluso cuando Él parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. En los momentos difíciles que no podemos ver a lo mejor a Dios, o se nos hace muy difícil ver a Dios, María, la Madre de Jesús, ha regalado a todos nosotros, puede tener siempre, sostener nuestros pasos, pueda siempre decirnos al corazón estas palabras de la Escritura. Levántate, mira adelante, mira al horizonte, porque ella es la Madre de esperanza. En la liturgia de la palabra se nos invita, o lo que hemos escuchado en ese pasaje del Evangelio de San Mateo que te he leído al principio, pues sale también San José. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues, y además añade, se cumple el oráculo, es decir, la profecía. Ved que la Virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí tenéis una de las antífonas, que traducido significa Dios con nosotros. Esto es el Evangelio que hemos escuchado en la misa. Pues contemplamos también a San José. José, extraordinariamente sacrificado y delicado con su prometida María. No hay duda de que ambos eran personas excelentes, enamorados entre ellos como ninguna otra pareja. Pero a la vez hay que reconocer que el Altísimo quiso que su amor esponsalicio pasara por circunstancias exigentes, muy exigentes a veces. Dice el Papa San Juan Pablo II, el cristianismo es la sorpresa de un Dios que se ha puesto de parte de su criatura. De hecho, ha sido Él, podemos añadir, quien ha tomado la iniciativa para venir a este mundo. No ha esperado a que tú y yo hiciésemos méritos alguno. Con todo, Él propone su iniciativa, no la impone, como no le impuso ni a José ni a María. Casi diríamos, nos pide permisos. A Santa María se la propuso, no le impuso la vocación de Madre de Dios. Dice San Anselmo, Él, que había tenido el poder de crearlo todo a partir de la nada, se negó a rehacer
lo que había sido profanado si no concurría María. Pero también aparece José. En concreto, el niño Jesús necesitó unos padres. Más aún, necesitó el heroísmo de sus padres, que tuvieron que esforzarse mucho más para defender la vida del pequeño Redentor. Es muy bonito que María reveló esos detalles de su alumbramiento, pocos, algo tan fantástico, tan maravilloso, pero lo recoge San Lucas en 2 versículos de su capítulo 2. En cambio, fue más explícita al hablar de la delicadeza de su esposo José tuvo con ella. Porque lo hemos leído. Antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, por no correr el riesgo de infamarla, prefirió desaparecer discretamente y renunciar a su amor, de la que estaba enamorada perdidamente, y con razón. Así, antes de que hubiese sido promulgada la ley de la caridad, San José ya la practicó, y el trato justo con María fue su vida, su norma de vida. Acudimos a José y a María y le pedimos a los dos que nos dejen acompañarles en estos días, preparándonos muy bien para la venida del Redentor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.